La taza de café golpeó el suelo de la cocina con un chasquido seco, salpicando el líquido marrón por todas las baldosas blancas. Mi mujer se quedó allí paralizada, mirándome como si acabara de darle una bofetada. Pero, sinceramente, después de lo que había estado escuchando sobre mí durante los últimos 6 meses, tal vez se lo merecía. «¿Qué acabas de decir?», susurró ella, con una voz apenas audible sobre el goteo del café cayendo desde el borde de la encimera. No levanté la vista de mi libro de inmediato, dejé que sufriera unos segundos. Cuando finalmente alcé los ojos, me aseguré de que mi expresión fuera tan neutral como suiza. «¿Me has oído? Estoy practicando ser frío, porque muy pronto ya no tendré que practicar más». Ella se agarró a la isla de la cocina para apoyarse, con los nudillos poniéndose blancos. «No entiendo a qué te refieres». Aquello tenía gracia. La misma mujer que se había pasado el último año diciéndole a sus amigas del club de lectura que yo era emocionalmente inaccesible y que no iba a ninguna parte en la vida, de repente no entendía el castellano. La misma mujer que se había reído con su hermana sobre cómo me había abandonado y cómo ella se merecía algo mejor, ahora estaba completamente confundida. «¿En serio?». Cerré mi libro y lo dejé sobre la mesa con cuidado. «¿No lo entiendes? Bueno, déjame ayudarte. El jueves pasado, cuando estabas al teléfono con tu madre, dijiste, y cito textualmente, «No sé por qué me conformé con alguien con tan poca ambición». ¿Te suena de algo? Su rostro se puso pálido. Abrió la boca y luego la volvió a cerrar. Continué. «¿O qué tal hace 2 semanas en la barbacoa? Le dijiste a todo el que quisiera escuchar que yo tenía suerte de tenerte y que tú podrías aspirar a mucho más. ¿Debo continuar? Estás sacando las cosas de contexto». «Lo estoy». Me levanté de la mesa de la cocina, mi silla raspando contra el suelo, porque tengo unos 6 meses de contexto. 6 meses oyéndote decir a cualquiera que quiera escuchar lo decepcionada que estás con tu elección de marido. 6 meses tratándome como una especie de premio de consolación con el que te has quedado atrapada. Ella comenzó a moverse hacia mí, extendiendo las manos. «Cariño, no lo entiendes. Solo me estaba desahogando. Todo el mundo se queja de su cónyuge a veces». Di un paso atrás, manteniendo la distancia entre nosotros. Todo el mundo no se pasa el tiempo planeando su ruta de escape. Eso la detuvo en seco. El color desapareció completamente de su cara. Ahora observaba su reacción cuidadosamente. «¿Crees que no me doy cuenta de las cosas? ¿Crees que soy demasiado estúpido para ver lo que sucede justo delante de mis narices?» «No sé de qué estás hablando», pero su voz se quebró en la última palabra. Caminé hacia la ventana de la cocina y miré hacia nuestro jardín trasero. El mismo jardín donde le había dicho a sus amigas hace 3 meses que estaba reevaluando sus decisiones de vida. El mismo jardín donde se había quejado de estar atada a alguien que carecía de impulso. «Esto es lo que sé», dije sin darme la vuelta. «Sé que durante el último año me has estado denigrando sistemáticamente ante todos en tu vida. Sé que me has estado tratando como una vergüenza y sé que has estado preparando el terreno para algo». Cuando me giré para mirarla, estaba llorando. Pero estas no eran las lágrimas de alguien que se sentía culpable por herir a su pareja. Eran las lágrimas de alguien que había sido pillado. Así que cuando me preguntas ¿por qué he estado frío últimamente?, continué, la respuesta es simple. Me estoy preparando para lo que viene. Estoy desarrollando inmunidad para que no me importe alguien a quien claramente dejé de importarle hace mucho tiempo. Ella se hundió en una de las sillas de la cocina, con todo el cuerpo temblando. «No es así como quería que fueran las cosas». «No coincidí, apuesto a que no. Pero aquí estamos». El café seguía extendiéndose por el suelo, llegando al borde de la alfombrilla de la cocina. Ninguno de los dos se movió para limpiarlo. Simplemente nos quedamos allí, en medio de los escombros de sus planes cuidadosamente trazados, con la verdad finalmente al descubierto. Y por primera vez, en meses, me sentí completamente tranquilo. Mirando hacia atrás, debería haberlo visto venir hace años. Pero cuando estás en medio de ello, cuando alguien socava lentamente tu confianza un comentario a la vez, no notas el patrón hasta que es casi demasiado tarde. Empezó con cosas pequeñas. A los 3 años de nuestro matrimonio, en la fiesta de Navidad de mi empresa, me presentó a sus nuevos compañeros de trabajo
como mi marido que trabaja en soporte informático. No mi marido que es analista de sistemas, o mi marido que gestiona la seguridad de la red, solo soporte informático, como si me ganara la vida arreglando impresoras. Cuando la corregí más tarde esa noche, se rió restándole importancia. ¿Realmente importa cómo lo llame? La mayoría de la gente no entiende de cosas tecnológicas de todos modos, pero sí importaba, porque al mes siguiente, en la boda de su amiga, me convertí en mi marido que se le dan bien los ordenadores. Para el verano, yo era mi marido que hace cosas de informática. Cada presentación me hacía sonar más pequeño, menos significativo. Luego vinieron los comentarios físicos. Al principio, estaban disfrazados de preocupación. Cariño, tal vez deberías venir al gimnasio conmigo, ya sabes, por tu salud. Eso evolucionó a bromas frente a nuestros amigos. Bueno, alguien ha estado disfrutando de mi cocina un poco demasiado, decía, dándome palmaditas en el estómago en las cenas. La peor parte no eran los comentarios en sí. Era ver las caras de nuestros amigos cuando ella los decía, el silencio incómodo, la risa forzada, la forma en que cambiaban rápidamente de tema, porque incluso ellos podían ver lo inapropiado que era. Pero la verdadera llamada de atención llegó hace unos 8 meses. Estábamos en casa de su hermana para la comida del domingo, y la conversación giró hacia las ambiciones profesionales. Su cuñado acababa de ser ascendido a director regional en su empresa. Eso es increíble, dijo mi mujer. Me encanta estar rodeada de gente ambiciosa. Es muy inspirador. Su hermana asintió. Absolutamente. No hay nada más atractivo que el empuje y la determinación. Exacto, coincidí mi mujer, lanzando una rápida mirada en mi dirección. Algunas personas se conforman con dejarse llevar por la vida, pero a mí siempre me han atraído los emprendedores. La implicación era cristalina. Yo no era un emprendedor. Yo era alguien que se dejaba llevar, alguien con quien se había conformado en lugar de haber elegido. Esa noche empecé a prestar más atención, y una vez que empiezas a buscar un patrón, no puedes dejar de verlo. En el afterwork de su oficina, mencionaba cómo algunas personas carecen de ambición. En las reuniones de vecinos, elogiaba a otros maridos por su iniciativa, mientras, de alguna manera, nunca encontraba nada digno de elogio en el mío. Cuando sus amigas de la universidad la visitaban, dirigía las conversaciones hacia sus carreras exitosas, mientras desviaba las preguntas sobre la mía. El punto de quiebre llegó hace 6 meses, en la fiesta de cumpleaños de su prima. Estaba cogiendo bebidas de la cocina cuando la oí hablar con un grupo de sus parientes femeninas. Sinceramente, a veces me pregunto en qué estaba pensando, dijo, sin saber que yo estaba al alcance del oído. Quiero decir, es un buen tipo, pero tiene 0 empuje, 0 ambición. Llega a casa, ve Netflix, y esa es toda su vida. Chica, te mereces a alguien que esté a tu nivel de energía, respondió una de sus primas. Lo sé, ¿verdad? Siempre me estoy presionando para crecer, para lograr más, y él simplemente está cómodo, siendo mediocre. Me quedé allí con 2 bebidas en las manos, escuchando a mi mujer describirme como si fuera algún tipo de carga que había estado arrastrando, como si fuera un peso muerto en su vida exitosa y ambiciosa. Desde ese momento, todo cambió para mí. Empecé a documentar cada desaire, cada comentario despectivo, cada vez que me hacía sentir pequeño en público, no porque estuviera planeando una venganza, sino porque necesitaba entender si esto estaba sucediendo realmente o si yo estaba siendo demasiado sensible. La evidencia era abrumadora. Capturas de pantalla de mensajes de texto a sus amigas llamándome desmotivado, notas sobre conversaciones donde me había comparado desfavorablemente con otros hombres, registros de situaciones sociales donde me había socavado o avergonzado, pero la evidencia más condenatoria vino de sus propias acciones. La forma en que olvidaba mencionar mis logros a la gente, la forma en que minimizaba mi trabajo cuando le preguntaban directamente, la forma en que ponía los ojos en blanco cuando expresaba opiniones sobre cualquier cosa relacionada con la carrera profesional. Hace 3 meses tomé una decisión. Si ella quería tratarme como si fuera insignificante, entonces yo empezaría a actuar como si ella fuera insignificante también. No más intentar impresionarla, no más buscar su aprobación, no más fingir que su crítica constante era una retroalimentación útil.
Empecé a responder a sus quejas con indiferencia. Cuando criticaba mi ropa, me encogía de hombros y seguía usando lo que quería. Cuando hacía comentarios sarcásticos sobre mi trabajo, simplemente asentía y cambiaba de tema. Cuando intentaba avergonzarme en público, solo sonreía y dejaba que sus palabras colgaran en el aire sin defenderme. El cambio en mi comportamiento claramente la confundió. Estaba acostumbrada a obtener reacciones de mí. Estaba acostumbrada a que yo me esforzara más cuando ella expresaba decepción, pero ahora no le estaba dando nada con lo que trabajar. Y aparentemente eso la asustó más de lo que esperaba. El descubrimiento que lo cambió todo ocurrió un martes por la mañana en marzo. Ella se había ido temprano al trabajo, alegando una reunión importante con su jefe de departamento. Yo estaba trabajando desde casa ese día, solucionando problemas del servidor para un cliente, cuando me di cuenta de que había olvidado su iPad en la encimera de la cocina. Normalmente, lo habría llevado a su oficina, sin pensarlo 2 veces. Pero algo me hizo dudar. Tal vez fue la forma en que había estado actuando con secretismo sobre su teléfono últimamente, o cómo había empezado a cerrar su portátil cada vez que yo entraba en la habitación. Fuera lo que fuera, la curiosidad me pudo. El iPad no tenía contraseña. Ella siempre había dicho que no tenía nada que ocultar, así que, ¿para qué molestarse con la seguridad? Esa confianza resultaría ser su perdición. Lo primero que noté fue un borrador de correo electrónico en su cuenta personal. El asunto decía: solicitud de consulta, proceso de divorcio. Se me revolvió el estómago, pero seguí leyendo. Estimada abogada Ortega, le escribo para solicitar sus servicios con respecto a un posible divorcio. Actualmente estoy casada, pero planeo iniciar los trámites dentro de los próximos 6 a 8 meses, una vez que se resuelvan ciertos asuntos financieros. Agradecería una consulta confidencial para discutir la división de bienes y consideraciones sobre la pensión compensatoria. El correo estaba fechado 2 semanas antes, pero todavía estaba en su carpeta de borradores. No lo había enviado aún, pero la intención era clara. No solo se estaba quejando de nuestro matrimonio con sus amigas, estaba planeando activamente su estrategia de salida. Me recosté en mi silla, procesando lo que acababa de leer. De 6 a 8 meses. Se estaba dando un plazo, pero ¿qué asuntos financieros necesitaban resolverse primero? Fue entonces cuando recordé su reciente ascenso. Hace 3 meses, la habían trasladado a directora de marketing senior con un aumento salarial significativo. Lo había celebrado comprándose un reloj caro y hablando de tener finalmente los ingresos que uno se merece. En ese momento, pensé que solo estaba emocionada por el avance profesional. Ahora lo entendía. Había estado esperando hasta estar lo suficientemente segura financieramente para dejarme. Seguí indagando en sus mensajes y encontré una conversación de texto con su hermana de la semana anterior. Por fin estoy en una posición donde no necesito depender de nadie más. ¿Así que realmente vas a seguir adelante con ello? Creo que sí. Solo necesito ser inteligente con los tiempos. Quizás después de recibir mi bonus en junio. ¿Qué pasa con la casa? Probablemente tendrá que venderla. No hay forma de que pueda pagar la hipoteca solo con su sueldo. Bien por ti, hermana. Has estado hablando de esto durante años. Años. Había estado planeando esto durante años. Me desplacé hacia atrás a través de meses de mensajes, encontrando conversaciones que nunca sospeché que existieran. Discusiones sobre la vida después del divorcio, preguntas sobre aplicaciones de citas, quejas sobre estar atrapada en una relación que no va a ninguna parte. Pero la conversación más reveladora fue con su compañera de universidad del mes pasado. Lo he superado completamente. Cuando nos casamos, pensé que tenía potencial, pero es exactamente la misma persona que era hace 5 años. ¿Le has dicho cómo te sientes? ¿Qué sentido tiene? No se va a volver ambicioso de repente solo porque yo se lo pida. Algunas personas simplemente se conforman con la mediocridad. Entonces, ¿qué vas a hacer? Estoy armando mi caso, documentando todo, asegurándome de salir de esto en la mejor posición posible. Armando su caso. Eso explicaba tanto. La crítica constante no era solo que ella estuviera insatisfecha con nuestro matrimonio. Era ella creando una narrativa donde yo era el problema, donde ella estaba justificada para irse, donde ella era la víctima que había intentado todo para que funcionara. Encontré carpetas en su iPad, etiquetadas como
planificación financiera y arreglos de vivienda. Había estado investigando pisos en la ciudad, calculando su presupuesto post-divorcio, incluso mirando muebles para su nuevo lugar. Había planeado cada detalle de su nueva vida sin mí, pero esto es con lo que ella no había contado. Yo no era la misma persona que ella pensaba que era. Mientras ella había estado ocupada documentando mis supuestos fracasos, yo había estado teniendo éxito silenciosamente en el trabajo. Mi última revisión de desempeño había venido con una oportunidad de ascenso que no le había mencionado. Mi cartera de inversiones había crecido significativamente durante el último año. El trabajo de consultoría paralelo que hacía los fines de semana había acumulado una buena cuenta de ahorros de la que ella no sabía nada. Había estado tan concentrada en retratarme como alguien sin éxito que había dejado de prestar atención a mi éxito real. Hice capturas de pantalla de todo, cada conversación, cada borrador de correo electrónico, cada búsqueda de abogados de divorcio. Luego copié todo a una cuenta de almacenamiento en la nube segura a la que ella no podía acceder. Para cuando llegó a casa esa tarde quejándose de su día estresante y de cómo algunas personas no entienden lo duro que trabajo, yo tenía una imagen completa de su engaño. Me preguntó por qué parecía distraído durante la cena. Le dije que solo estaba pensando en algunas cosas del trabajo. Ella asintió con simpatía y dijo que entendía lo abrumador que podía ser mi trabajo. La ironía era casi divertida. Aquí estaba ella expresando una preocupación falsa sobre mi estrés falso. Mientras estaba sentado sobre la evidencia de su traición real esa noche, mientras ella dormía a mi lado, probablemente soñando con su nueva vida independiente, yo yacía despierto haciendo mis propios planes. Si ella quería jugar, yo también podía jugar. Pero a diferencia de ella, yo no iba a esperar meses para hacer mi movimiento. El alumno estaba a punto de convertirse en el maestro. A la mañana siguiente, llamé al trabajo para decir que estaba enfermo, no porque realmente lo estuviera, sino porque tenía algunas citas importantes que hacer. Primera parada: mi propia consulta con un abogado. A diferencia del enfoque cauteloso de mi mujer, no perdí el tiempo con borradores de correos electrónicos ni vacilaciones. Entré en el bufete Martínez y Asociados a las 9 en punto y puse todo sobre la mesa: las capturas de pantalla, las conversaciones documentadas, la evidencia de su planificación y preparación. La abogada, una mujer experimentada de unos 50 años, revisó todo con interés. Su esposa ha sido bastante meticulosa en su planificación, dijo. Desafortunadamente para ella, la planificación meticulosa funciona en ambos sentidos. Para el mediodía, tenía mi propia estrategia trazada. Tasaciones de propiedades, evaluaciones de activos y una clara comprensión de mis derechos. Más importante aún, entendía sus vulnerabilidades. Su cronograma dependía del secreto y de mantener el elemento sorpresa. Si le quitaba eso, todo su plan se desmoronaba. La segunda fase de mi respuesta comenzó esa tarde. Si ella quería tratarme como si fuera invisible, le daría exactamente lo que había pedido, pero en lugar de la invisibilidad derrotada que esperaba, le daría indiferencia estratégica. Cuando llegó a casa del trabajo, yo estaba leyendo en el sofá. Empezó a contarme sobre su día, lo agotadoras que fueron sus reuniones, cuánta presión tenía. Escuché sin comentar, asentí ocasionalmente y volví a mi libro cuando terminó. ¿Eso es todo?, preguntó. Sin preguntas, sin apoyo. Levanté la vista brevemente. Parece que lo manejaste bien tú sola. Se quedó allí por un momento, claramente esperando más compromiso. Cuando no lo obtuvo, intentó un enfoque diferente. Estaba pensando que podríamos probar ese nuevo restaurante en el centro este fin de semana. Ya sabes, pasar algo de tiempo de calidad juntos. Tengo planes, respondí, sin entrar en detalles. ¿Qué planes? Simplemente, planes. La confusión en su rostro era obvia. Durante meses, se había estado quejando de que yo nunca tomaba la iniciativa, de que estaba demasiado cómodo con la rutina. Ahora que estaba mostrando independencia, ella no sabía cómo manejarlo. Durante las siguientes semanas, mantuve esta nueva dinámica. Dejé de preguntar por su día. Dejé de intentar conversar durante la cena. Cuando criticaba algo sobre la casa o mis hábitos, simplemente decía, vale, y continuaba con lo que fuera que estuviera haciendo. Pero el verdadero cambio
Ocurrió cuando estábamos rodeados de otra gente. En la fiesta de cumpleaños de su amiga, intentó hacer su rutina habitual de lanzar indirectas sutiles sobre mi falta de ambición. Pero en lugar de ponerme a la defensiva o tratar de probar mi valía, solo sonreí y dejé que sus palabras se asentaran en el silencio incómodo. Bueno, dijo ella, claramente buscando una reacción. Algunos de nosotros nos conformamos con donde estamos en la vida. Absolutamente coincidí alegremente. La satisfacción está subestimada. Sus amigas parecían confundidas. Este no era el guión al que estaban acostumbradas. Normalmente, estos momentos implicaban que yo intentara defenderme o que ella tuviera que suavizar la tensión que había creado. Pero ahora yo solo estaba de acuerdo con su evaluación mientras, de alguna manera, la hacía parecer mezquina por sacarlo a colación. Lo intentó de nuevo más tarde en la noche. Sigo diciéndole que debería ser más proactivo con su carrera, pero ya sabéis cómo son los hombres para aceptar consejos. Asentí pensativamente. Ella tiene toda la razón. Probablemente debería escuchar los consejos de carrera de alguien que ha tenido un éxito tan notable. El comentario era perfectamente neutral en la superficie, pero todos en la mesa conocían su historial laboral. Había sido pasada por alto para varios ascensos antes de finalmente conseguir su puesto actual. Mi sutil reconocimiento de su éxito notable resaltaba lo ordinarios que eran en realidad sus logros. Pasó el resto de la fiesta tratando de recuperarse de ese intercambio, pero el daño estaba hecho. Sus amigas habían sido testigos de cómo ella intentaba avergonzarme, y de alguna manera terminaba avergonzada ella misma. Esta se convirtió en mi nueva estrategia. En lugar de defenderme de sus ataques, se los redirigía de formas que exponían su comportamiento sin hacerme parecer vengativo. Cuando se quejaba de mi falta de crecimiento, le agradecía por estar tan interesada en mi desarrollo. Cuando hacía bromas sobre mi apariencia, expresaba gratitud por sus observaciones detalladas. El efecto fue notable. La gente empezó a notar con qué frecuencia me criticaba y con qué gracia lo manejaba yo. La narrativa que había estado construyendo sobre nuestro matrimonio comenzó a cambiar. En lugar de verme a mí como el problema, la gente empezó a verla a ella como innecesariamente dura. Pero el momento más satisfactorio llegó 3 semanas después de mi descubrimiento. Estábamos en una barbacoa del vecindario, y ella estaba hablando con un grupo de esposas sobre objetivos profesionales y ambición. Como de costumbre, comenzó a hacer referencias veladas a las personas que se conforman con menos y no se esfuerzan. Fue entonces cuando nuestro vecino preguntó directamente: ¿qué haces exactamente tu marido? Mencionas el trabajo a veces, pero nunca lo explicas realmente. Antes de que ella pudiera dar una de sus respuestas despectivas, hablé yo. Gestiono la ciberseguridad para medianas empresas. Cosas aburridas en realidad. Protección de datos, evaluación de amenazas, consultoría de cumplimiento. Nada tan emocionante como las campañas de marketing. El marido de nuestra vecina, que trabajaba en finanzas, se animó de inmediato. Eso es enorme ahora mismo. Todas las empresas con las que trabajo están desesperadas por buena gente de ciberseguridad. La demanda debe ser increíble. Me mantiene ocupado, dije modestamente. Especialmente con el trabajo de consultoría aparte. ¿Haces consultoría también?, preguntó otro vecino. Eso debe ser lucrativo. Me encogí de hombros. Paga las facturas. Mi mujer se quedó allí, escuchando esta conversación, con creciente incomodidad. Durante meses, me había estado retratando como profesionalmente estancado, mientras que yo aparentemente había estado construyendo un negocio de consultoría del que ella no sabía nada. Las otras esposas la miraban con confusión, tratando de conciliar sus quejas sobre mi falta de ambición con la realidad que estaban escuchando. Después de la fiesta, me acorraló en casa. ¿Desde cuándo haces trabajo de consultoría? Desde siempre, respondí. Nunca preguntaste. ¿Por qué no me lo dijiste? La miré con genuina curiosidad. ¿Habría importado? Has dejado bastante claro que mi trabajo no vale la pena ser discutido. Abrió la boca para discutir, luego pareció darse cuenta de la trampa que había creado para sí misma. Si afirmaba que le importaba mi carrera, contradeciría meses de comportamiento despectivo. Si admitía que no le importaba, estaría confirmando exactamente lo que yo acababa de decir. Eso no es justo, finalmente logró decir.
Tal vez no coincidí. Pero es exacto. Por primera vez, desde que descubrí sus planes, vi una incertidumbre genuina en sus ojos. La mujer segura que había estado planeando sistemáticamente su estrategia de salida estaba empezando a darse cuenta de que tal vez no conocía a su marido tan bien como pensaba. Y ahí era exactamente donde la quería. La primera señal de que estaba empezando a entrar en pánico llegó 2 semanas después. Entré en la cocina una mañana y la encontré haciendo tortitas desde cero. No había cocinado el desayuno en más de un año, alegando que estaba demasiado ocupada con el trabajo para ese tipo de cosas. Sorpresa, dijo con una alegría forzada. Pensé que podríamos tener un buen desayuno juntos antes del trabajo. Me serví café y me senté. Gracias, esto es inesperado. He estado pensando que no pasamos suficiente tiempo de calidad. Juntos, continuó, volteando las tortitas con un cuidado exagerado. Tal vez deberíamos planear una escapada de fin de semana. Ya sabes, reconectar. ¿Reconectar con qué exactamente?, pregunté genuinamente curioso por su respuesta. Ella se detuvo a mitad del volteo, el uno con el otro. Con lo que nos hacía felices al principio. Asentí y comí mis tortitas sin más comentarios. Estaban realmente bastante buenas, pero no iba a darle la respuesta entusiasta que claramente estaba buscando. Durante los siguientes días, intensificó estos esfuerzos. De repente, estaba interesada en mis proyectos de trabajo. Hacía preguntas detalladas sobre mis clientes de consultoría. Elogiaba mi ropa, mi corte de pelo, incluso mi elección de series en Netflix. La mujer que se había pasado meses criticando todo sobre mí, ahora actuaba como si yo fuera la persona más fascinante que jamás había conocido. Pero el momento más revelador llegó cuando nos encontramos con su compañera de trabajo en el supermercado. Esta era la misma mujer que había escuchado meses de quejas sobre mi falta de motivación y mi conformismo con la mediocridad. «Este es mi marido», dijo mi mujer, prácticamente radiante, «el experto en ciberseguridad del que te hablé». Su compañera de trabajo parecía confundida. «Pensé que habías dicho que trabajaba en soporte informático». Hubo una pausa incómoda antes de que mi mujer se recuperara. «Bueno, sí, pero hace mucho más que eso. En realidad es bastante exitoso». Observé este intercambio con diversión distante. Estaba literalmente reescribiendo la historia en tiempo real, tratando de deshacer meses de daño a mi reputación entre su círculo social. La desesperación se volvió más obvia cuando empezó a iniciar el afecto físico. Abrazos aleatorios cuando estaba trabajando en mi escritorio. Cogerse de la mano durante nuestros paseos nocturnos, que de repente había insistido en que reanudáramos. Intentos de cenas románticas con velas y vino. «Siento que hemos estado distantes últimamente», dijo, durante uno de estos momentos íntimos manufacturados. «Quiero arreglar eso». «¿Distantes cómo?», pregunté. «Ya sabes, emocionalmente, físicamente. Solíamos estar tan conectados». Bebí un sorbo de mi vino y consideré esto. «¿Cuándo exactamente crees que estuvimos conectados?». «Porque yo me he sentido distante desde hace bastante tiempo». Ella extendió la mano a través de la mesa y tomó la mía. «Eso es lo que estoy tratando de abordar. Sé que no he sido la esposa más comprensiva últimamente». «¿Últimamente?». «Vale. Tal vez más que últimamente. Pero quiero cambiar eso. Quiero que seamos un equipo de nuevo». La ironía era asombrosa. La mujer que había estado planeando secretamente divorciarse de mí ahora hablaba de trabajo en equipo y conexión. Pero su movimiento más desesperado llegó 3 semanas después del desayuno de tortitas. Estaba trabajando hasta tarde en mi despacho de casa cuando apareció en la puerta usando una lencería que no había visto en más de un año. «Ven a la cama», dijo con lo que probablemente pensó que era una voz seductora. «Te echo de menos». Levanté la vista de mi portátil. «Tengo una fecha límite con un cliente mañana». «El trabajo puede esperar», dijo, acercándose. «Nosotros no podemos». «En realidad, el trabajo no puede esperar. El cliente me está pagando bastante bien por este proyecto». Ella se sentó en el borde de mi escritorio, claramente sin rendirse. «¿Desde cuándo te convertiste en un adicto al trabajo?». «Desde que me di cuenta de cuánto disfruto teniendo éxito en algo». El comentario le impactó exactamente como pretendía.
Se había pasado meses disminuyendo mis logros profesionales y ahora le estaba devolviendo sus propias críticas. Intentó un enfoque diferente. He estado pensando en lo que dijiste antes sobre que yo no apreciaba tu trabajo. Tienes razón. Debería haber sido más comprensiva. Debería haber sido repetí. Tiempo pasado. No tiene que ser tiempo pasado. Puedo cambiar. Guardé mi trabajo y cerré el portátil. ¿Por qué querrías cambiar? Según tú, yo soy el que carece de ambición y empuje. Yo soy el que se conforma con la mediocridad. ¿Por qué alguien tan exitosa y motivada como tú querría cambiar por alguien como yo? Me miró fijamente, atrapada por sus propias palabras. Cada crítica que había hecho sobre mí era ahora un muro que le impedía convencerme de que realmente valoraba nuestra relación. No decía esas cosas en serio, dijo en voz baja. ¿Qué cosas específicamente? La parte sobre que tengo cero empuje, la parte sobre que te mereces algo mejor, la parte sobre preguntarte en qué estabas pensando cuando te casaste conmigo. Su rostro se puso pálido. No se había dado cuenta de que yo había escuchado esa conversación en particular. ¿Oíste eso? Oigo muchas cosas. La pregunta es, ¿por qué debería creer que no decías nada de eso en serio? Porque parecía bastante sincero en ese momento. Empezó a llorar entonces, pero estas no eran las lágrimas calculadas de nuestra confrontación en la cocina. Estas eran las lágrimas de alguien que se había dado cuenta de que había calculado mal. Estaba frustrada, simplemente dijo entre lágrimas. El matrimonio es difícil. A veces la gente dice cosas que no siente. ¿Durante meses? Pregunté. Has estado diciendo cosas que no sentías durante meses a múltiples personas en conversaciones detalladas sobre lo decepcionante que soy. No pudo responder a eso porque ambos sabíamos la verdad. Ella sentía cada palabra cuando la dijo. Simplemente no lo sentía, ahora que su estrategia de salida se estaba desmoronando. Sé que he cometido errores, dijo finalmente. Pero podemos superar esto. Podemos ir a terapia. Podemos arreglar esto. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando hacia nuestro jardín trasero, donde ella había tenido tantas conversaciones sobre dejarme. Aquí está el asunto, dije sin darme la vuelta. Te has pasado la mayor parte de un año convenciendo a todos en tu vida de que no vale la pena seguir casada conmigo. Tu familia, tus amigas, tus compañeros de trabajo. Has construido un caso entero sobre por qué te mereces algo mejor que yo. Puedo arreglar eso. El problema es, continué, que he empezado a estar de acuerdo contigo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Se quedó allí en su lencería, llorando, mientras todo el peso de su situación finalmente la golpeaba. Había estado tan concentrada en documentar mis fracasos que nunca había considerado lo que sucedería si yo dejaba de intentar demostrarle que estaba equivocada. Ella había querido un marido que luchara por su atención, compitiera por su aprobación, rogara por su validación. En cambio, había creado un marido al que simplemente había dejado de importarle lo que ella pensara. Y ahora, enfrentada a mi completa indiferencia hacia su opinión, finalmente entendía lo que realmente había perdido. El final llegó un sábado por la mañana en junio, exactamente cuando ella había planeado ejecutar su propia estrategia de salida. La ironía no se me escapó. La encontré en la cocina, desplazándose frenéticamente por su teléfono. Había estado cada vez más agitada durante la última semana, haciendo llamadas telefónicas en privado y pasando horas en su portátil con una expresión de preocupación. ¿Problemas?, pregunté, sirviéndome café. Levantó la vista, con los ojos rojos de lo que parecía ser una noche de insomnio. Necesito hablar contigo sobre algo importante. Claro. Me senté frente a ella, curioso por ver cómo jugaría esta última mano. Sé que las cosas han sido difíciles entre nosotros, últimamente comenzó, con la voz temblando ligeramente, pero creo que deberíamos considerar la terapia de pareja, comprometernos realmente a arreglar nuestro matrimonio. Bebí mi café y esperé a que continuara. Ya he encontrado una terapeuta. La doctora Velasco viene muy recomendada. Tiene un hueco la próxima semana, si estás dispuesto a intentarlo. ¿Por qué? Ahora, pregunté simplemente. La pregunta pareció desequilibrarla. ¿Qué quieres decir con por qué ahora? ¿Por qué vale la pena luchar por nuestro matrimonio? ¿Lo vale? Porque hace 6 meses le dijiste a tu hermana que me habías superado completamente. Hace 3 meses investigaste abogados de divorcio.
El mes pasado estabas mirando pisos en el centro. Hice una pausa, viendo cómo su cara se ponía completamente blanca. Así que, tengo curiosidad sobre este repentino cambio de opinión. Abrió la boca, luego la cerró de nuevo. El juego había terminado, y ambos lo sabíamos. Saqué mi teléfono y abrí una carpeta que había preparado semanas antes. ¿Te gustaría ver las capturas de pantalla, los borradores de correos electrónicos, las conversaciones sobre tu cronograma y estrategia de salida? Sus manos empezaron a temblar. ¿Cómo has? Tu iPad. Lo dejaste desbloqueado ese martes por la mañana en marzo. ¿Recuerdas la mañana que tenías esa reunión importante con tu jefe de departamento? Le mostré la pantalla. Resulta que te estabas reuniendo con la abogada Ortega en su lugar. El color desapareció completamente de su rostro. Miró la evidencia de su engaño, sus planes cuidadosamente construidos expuestos. ¿Puedo explicarlo? En realidad, no puedes, interrumpí con calma. Porque he pasado los últimos 3 meses teniendo mis propias consultas con mi propio abogado, con un asesor financiero, con un agente inmobiliario. Me miró como si estuviera viendo a un extraño. ¿Qué estás diciendo? Dejé mi teléfono y la miré directamente. Estoy diciendo que mientras tú estabas ocupada planeando dejarme, yo estaba planeando dejarte a ti. La diferencia es que yo sí lo he llevado a cabo. No entiendo. Los papeles de divorcio se presentarán el lunes. Recibirás la notificación el miércoles. La casa sale al mercado el próximo viernes. Me levanté, terminando mi café. Tienes hasta fin de mes para encontrar otro lugar donde vivir. Saltó de su silla. No puedes hacer esto. Esta es mi casa también. En realidad, no lo es. La hipoteca está solo a mi nombre. Mi crédito, mi entrada, mi responsabilidad. Puedes verificarlo con tu amiga abogada si quieres confirmación legal. El pánico en sus ojos era total ahora. Pero no tengo a dónde ir. No puedo permitirme. Eso es desafortunado. Tal vez deberías haber considerado eso antes de pasarte un año diciéndole a todo el mundo cuánto mejor te iría sin mí. Empezó a caminar de un lado a otro de la cocina. Esto es una locura. Podemos solucionarlo. Cometí errores, pero la gente comete errores. Tienes toda la razón, coincidí. La gente comete errores. Tu error fue asumir que yo era demasiado estúpido, demasiado pasivo y demasiado cómodo para notar lo que estabas haciendo. Nunca dije que fueras estúpido. No, solo me trataste como si lo fuera durante meses frente a todos los que conocemos. Enjuagué mi taza de café y la coloqué en el lavavajillas. La buena noticia es que ya no tendrás que fingir que vale la pena seguir casada conmigo. Me siguió hacia la puerta, con la desesperación clara en su voz. Por favor, ¿podemos simplemente hablar de esto? Hablar de verdad. Me volví hacia ella una última vez. Estamos hablando. Te estoy diciendo que tu plan funcionó perfectamente. Me convenciste de que te mereces algo mejor que yo. Convenciste a todos los demás también. Felicidades. Estaba equivocada. No, tenías razón. Te mereces algo mejor que un marido que carece de ambición y empuje. Alguien que se conforma con la mediocridad. Sonreí sin calidez. El problema es que yo también me merezco algo mejor que una esposa que se pasó un año destruyendo sistemáticamente mi reputación mientras planeaba su escape. Se hundió de nuevo en su silla. La realidad completa de su situación finalmente la golpeaba. ¿Qué se supone que debo decirle a la gente? Diles la verdad. Diles que conseguiste exactamente lo que querías. Durante el mes siguiente, verla luchar para reconstruir su vida fue casi educativo. Había quemado tantos puentes con sus constantes quejas sobre nuestro matrimonio, que incluso sus amigas más cercanas parecían no sorprenderse por la noticia del divorcio. Su hermana, que había apoyado el plan de divorcio cuando era idea de mi mujer, fue notablemente menos entusiasta cuando las tornas cambiaron. Su madre, que había estado de acuerdo en que ella se merecía algo mejor, parecía confundida cuando mejor significaba vivir en un estudio y dividir los gastos de comida con una compañera de piso. La casa se vendió rápidamente. Resulta que mi trabajo mediocre me había permitido acumular un capital significativo, mientras que sus gastos ambiciosos no habían contribuido nada a nuestra riqueza real. Para agosto, me había mudado a un piso en el centro con vistas al río. Mi negocio de consultoría estaba prosperando, en gran parte porque ahora tenía el tiempo y la energía para centrarme en él adecuadamente.
El peso de defenderme constantemente, de intentar ganar la aprobación de alguien que ya había decidido que yo no valía la pena, había desaparecido. Intentó llamar varias veces en esas primeras semanas. Mensajes sobre cerrar capítulos y hablar las cosas. Nunca respondí. No quedaba nada que discutir. Lo último que supe fue que estaba saliendo con alguien nuevo. Sus publicaciones en redes sociales mostraban fotos de ellos en restaurantes caros y viajes de fin de semana. Había vuelto a su patrón de demostraciones públicas, tratando de probar su felicidad ante una audiencia. Sinceramente espero que sea feliz. Más importante aún, espero que haya aprendido algo de la experiencia. Pero esa ya no es mi preocupación. La mancha de café de esa mañana de junio todavía está en el suelo de la cocina de nuestra antigua casa. Los nuevos dueños probablemente reemplazarán esas baldosas eventualmente, pero por ahora sigue ahí. Un recordatorio permanente del momento en que fingir que todo estaba bien finalmente se volvió imposible. No echo de menos el matrimonio. No echo de menos la crítica constante, la vergüenza social o la sensación de ser perpetuamente decepcionante para alguien que había dejado de valorarme hace años. Lo que sí echo de menos a veces es la persona que pensé que era ella cuando nos casamos por primera vez, pero esa persona probablemente nunca fue real. Ella era solo la versión de sí misma que presentaba cuando todavía pensaba que yo podría valer la pena el esfuerzo. La ironía es que, al final, ella tenía razón en una cosa. Ella sí se merecía algo mejor que un marido que tolerara ser tratado como un premio de consolación, y yo me merecía algo mejor que una esposa que me viera como tal. Resulta que ambos obtuvimos lo que nos merecíamos. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 videos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la siguiente historia. Nos vemos pronto.